Regresamos a clases el lunes pasado y cerraron el viernes. Nos avisaron que había 2 contagios. Siento que el niño ya venía enfermo, es miedo. Digo, afortunadamente, pues mis niños yo los veo bien. El improvisado regreso a clases presenciales ha dejado escuelas públicas cerradas en todo el país. En una semana, alumnos, maestros y administrativos dieron positivo a COVID-19. Padres de familia denuncian que no hay protocolos para atender a los compañeros de niños infectados. Ella inscribió a sus 2 hijos en una primaria de Metepec. 4 días después del ingreso, recibió un comunicado urgente en el que se informa de 2 casos confirmados de COVID dentro de la institución. La escuela cerró y esta mujer no ha descansado desde entonces. Uno de los contagios fue en el salón de uno de sus hijos y hasta ahora no ha podido hacerles una prueba PCR. Fui al Tecnológico de Toluca, no llegó la unidad y fui al recinto ferial. Ya no alcancé, comentaron que hay que llegar a las 5 de la mañana porque es mediante fichas. No es una imprudencia, ¿no?, estar tan temprano con los niños ahí formados. Le resulta imposible llevarlos a un laboratorio particular. Dice que el más barato cobra 1,400 pesos. Ahora comprende que en el plan de regreso a las aulas nunca se incluyó la posibilidad de hacer pruebas a los niños expuestos. Es responsabilidad de los padres, además de ir a lavar las escuelas y hacer filtros, detectar y atender los posibles contagios. Por lo pronto, sus hijos no regresarán. Pues yo creo que yo por mi parte voy a decidir que ya no, hasta que baje un poquito esto. No nos vamos a cansar de decirlo. La Secretaría de Educación Pública no tenía la menor idea qué hacer hasta hace apenas una semana. ¿Por qué? Porque están llamando a los padres de familia a lavar tinacos, por el amor de Dios. En el Estado de México, de acuerdo con la Secretaría de Educación local, la primera semana de clases dejó 179 contagios en las escuelas. Aquí, el turno matutino cerró por completo. Decía que había un maestro infectado, que no iba a haber clases y hubo una junta en la cual los papás ya estaban muy, como que les daba miedo que sus hijos fueran. Los alumnos de la tarde siguen yendo a la escuela. A menos de 1 kilómetro de esta secundaria está otra que también reportó un caso. Sí hubo un contagio aquí en la secundaria, alguien se contagió de coronavirus y lamentablemente pues tuvieron que cerrar, ¿verdad?, porque era en turno vespertino y mandaron un comunicado que la iban a abrir hasta el 17 de septiembre. Yo creo que el temor existe desde hace 1 año y medio y lo va a seguir siendo mientras la pandemia no se controle. En Jalisco, el gobierno del estado detectó 142 casos positivos de COVID, 112 de trabajadores de la educación y 30 de niños de 3 a 14 años. Uno de los contagios se registró en la escuela primaria Aurelia L. de Guevara de Zapopan. 4 días después del inicio de clases, llegó un mensaje al celular de todos los padres de familia. Que ya el viernes no se presentaran porque había salido una persona infectada. Sin dar más explicaciones, se decidió en la escuela cerrar un cierre total, regresarlos a todos y que no hubiera clases. Lamenta que su hija haya entrado a la primaria con un protocolo tan forzado. Llegamos a escuchar el llueva, trueno, relampaguee, se van a tener que regresar, ¿no?, a escuela. Se están provocando también que haya muchos contagios. Y los maestros no tuvieron opción para regresar, ellos tenían que volver sí o sí. Hasta ahora, más de 167,000 menores de edad han dado positivo a COVID en México. Alrededor de 8,000 han requerido hospitalización y más de 800 han fallecido. Y aunque los adolescentes tendrían el derecho y la posibilidad de ser vacunados para evitar casos graves, la Secretaría de Salud insiste en que no es algo necesario y que además, ampararlos es quitarle la vacuna a otras personas. El tener una vacuna que ya está aprobada para uso de emergencia en muchachos 12 a 17 años por COFEPRIS y no utilizarla en una emergencia es completamente un absurdo. Por cada dosis que, por ejemplo, por acción judicial, por estas sentencias de amparo, se desviara hacia un niño o una niña, se le está quitando la oportunidad a una persona que tiene un riesgo mayor. Mientras tanto, los casos se multiplican en un regreso a clases, que podría complicar el escenario. En Guanajuato confirmaron 29 casos. Autoridades locales insistieron en que los contagios no tienen nada que ver con el regreso a clases, pues la temporalidad de su origen es otro. En Puebla, 18 escuelas reportaron casos sospechosos y positivos. Se trata de preescolares, primarias, secundarias, preparatorias y bachilleratos.
La secundaria Antonio Caso de Cuautla, Morelos, suspendió el regreso a clases por un caso de COVID. La escuela estará cerrada hasta el 27 de septiembre. 2 secundarias de Hidalgo regresarán a clases a distancia por 3 casos, uno de ellos el de una alumna. En San Luis Potosí hubo 4 casos positivos, 3 maestros y un alumno. En el sur del país, Tabasco confirmó 58 casos de COVID-19. Las escuelas solo suspendieron labores en los salones donde se detectaron las infecciones. En Veracruz, hay al menos 5 casos, 3 alumnos y 2 maestras. Una de ellas había participado en los filtros sanitarios de una secundaria. Una primaria de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, suspendió las clases presenciales. La escuela estará cerrada 14 días. Para el gobierno federal, 88 escuelas con casos de COVID no significan mayor riesgo. Desde la conferencia mañanera, se celebró que en la primera semana de regreso a clases, muy pocos planteles hayan decidido cerrar. Que de estas 88 escuelas de casos en donde se han detectado, solamente 39 escuelas han cerrado de manera temporal. Eso también nos da pues un buen indicio de que todo lo que se está haciendo en ese esfuerzo está bien.